El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Hermanos, desde que empezamos el tiempo ordinario, nos ha venido acompañando la carta a los hebreos. Esta es la segunda semana que la liturgia de la palabra nos propone esta carta, y al menos todavía quedará una semana más para meditar y reflexionar esta carta a los hebreos. Quisiera solamente subrayar un punto de la primera lectura. Fíjense en esto. Desde la semana pasada, la carta a los hebreos iniciaba así: de muchas maneras nos habló Dios en el pasado por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Entonces la carta a los hebreos quiere enseñarnos quién es en verdad Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. El asunto es que llegamos a este día, queridos hermanos, donde el autor nos presenta a Jesús como el sumo, nuevo, definitivo y eterno sacerdote. ¿Cómo empieza esta carta? Durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes. Sí, sacerdotes que presentaban sacrificio en el templo. Y dice el texto, estos sacerdotes de la antigua alianza presentaban sacrificios, primero por sus propios pecados, porque no eran santos ni perfectos. Segundo, presentaban sacrificios por los pecados del pueblo. Ahora, dice la carta, que Jesús es el sumo sacerdote porque es víctima, sacerdote y altar. Esa es la idea de la primera lectura.
Y el único sacrificio válido a partir de Jesús es su muerte redentora en la cruz. Ya no necesitamos presentar más sacrificios. Es el nuevo y eterno y definitivo sacerdote. No hay otro sacerdocio más. Y entonces, ¿por qué ustedes están ahí y se les dice sacerdotes? Es que tanto el Papa Francisco, nuestro obispo y todos los presbíteros participan del sacerdocio de Cristo. No es que existan miles de sacerdotes. Sucede que los sacerdotes indignamente participamos del único sacerdocio real, el de Jesús. Por eso, hermanos, el sacerdote, sea quien sea, indignamente, cuando preside los sacramentos como es la Eucaristía, lo hace in persona Christi, es decir, representando a Cristo. Ese sacerdote a quien ustedes y yo seguimos, que dije es víctima, sacerdote y altar, ha realizado el único sacrificio. Ya no hay otro sacrificio. Ha presentado los únicos dones, el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Él es el que nos limpia y nos purifica de nuestros pecados. Él es el quien nos redime. Él es el que une el cielo y la tierra. Y por eso nosotros somos redimidos. Hoy, y muy a propósito y providencialmente, es jueves sacerdotal. Elevemos nuestra acción de gracias por este don maravilloso que Dios nos da. Jesús es el eterno, nuevo y definitivo sacerdocio. Y les pido de todo corazón, hermanos, que si conocen algún sacerdote, recen por él. Nosotros, los sacerdotes, somos imperfectos. Repito, participamos del único sacerdocio de Cristo. Repito, no es que hayan muchos sacerdocios, hay uno solo donde nosotros indignamente participamos. Recen por ese sacerdote a quien ustedes conozcan, porque él actúa in persona Christi. Y ya ven que no somos perfectos. Tenemos nuestros defectos como ustedes. Y ustedes y yo seguimos a Jesús. No seguimos a un sacerdote. Si les dijera, ustedes siguen al Papa Francisco o creen en él, si me dicen que no, estoy totalmente de acuerdo, porque seguimos a Jesús. Y el sacerdocio ministerial nuestro es nada más una forma de participar del único sacerdocio de Jesús. Víctima, sacerdote y altar. Pero dejemos esta primera lectura por un lado. Vayamos con un detalle del Evangelio que nos llama la atención. Recuerden que durante estos días hemos venido escuchando una controversia entre Jesús y los fariseos y escribas. Y el tema de fondo ha sido la ley. Y Jesús terminaba ayer un episodio con una pregunta donde deja callado a los fariseos. ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? Ellos no responden, porque si responden que el bien, no solamente se contradicen, sino que no podrían proceder contra Jesús. Por eso no responden, y entonces queda atrás esa controversia, y Jesús, dice el texto de San Marcos, se retira un poco a la orilla del mar de Galilea. Y llama la atención cómo Jesús no logra su objetivo, porque el objetivo de Jesús es estar a solas con el Padre. Una gran multitud le sigue, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de Tiro y de Sidón.
le seguía y habían llegado a donde él estaba. ¿Por qué la gente sigue a Jesús? ¿Lo sigue porque es el nuevo, único y definitivo sacerdote? No. ¿Por qué entonces sigue a Jesús? Porque la gente había escuchado los milagros y prodigios que había realizado. El milagro que había realizado ayer era curar a un paralítico, a un tullido. Y entonces por eso la gente se le abalanza a Jesús, quieren tocarlo. Lo único que busca la gente, hermanos, es los milagros. Y de hecho Jesús, cuando su predicación empieza a ser un poco duro y tajante, la gente se da la vuelta y se va. Y algunos de sus discípulos querrán irse. Y Jesús les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? La gente sigue a Jesús únicamente por los milagros. Porque cuando Jesús empieza a exigirles, no son capaces de seguirlo. Como dirían los antiguos romanos, pan y circo. Mientras hay pan y circo y entretenimiento, ¿qué más da? ¿Y ustedes y yo por qué seguimos a Jesús? ¿Lo seguimos únicamente por los milagros? ¿Porque nos conviene? ¿Por qué le seguimos a Él? Mucha gente católica no sigue a Jesús porque Él sea el único y definitivo sacerdote, porque sea redentor, porque buscan milagros en Él únicamente. Y cuando se les empieza a exigir, no son capaces de dar. Dan la media vuelta y se van. Pan y circo. Hermanos, lo cierto es que no es lo mismo ser un seguidor de Jesús que ser discípulo. Dice el texto de hoy, una muchedumbre. ¿Cuánto es una muchedumbre? No lo sabemos. Seguro que era una multitud de gente, que tan es así que Jesús pidió una barca para enseñar desde ahí. Pero ¿cuántos discípulos tenía? 12. Así que eso es algo que debe llamarnos la atención. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque nos entretiene, porque nos da lo que nos conviene. Y vean, mucha gente se hace evangélica. ¿Por qué la gente se hace evangélica? Porque Dios o la iglesia no le da lo que quieren o lo que les conviene. Y cuando se les exige, son incapaces de dar. Y así es la gente que sigue a Jesús. Repito, no es lo mismo ser seguidor, parte de la multitud, que ser discípulos. Al final nosotros notaremos que quienes verdaderamente se quedan con Jesús serán sus discípulos. Y ojalá nosotros seamos capaces de ser discípulos de Él. Seguidores ya hay muchos. De pie, por favor.